Muy bien, por favor, quiero que vayan a Mateo capítulo 6. Todos a Mateo capítulo 6. No se preocupen, no voy a terminar mi enseñanza el día de hoy. Voy a avanzar solamente hasta cierta parte. Sé que la gran mayoría está cansada. Están cansados, muy cansados. Veo sus caras rojas también. Los niños también están igual, ¿no? Se han divertido en la piscina y están cansadísimos. Supongo que allá van a estar durmiendo. Cuando hemos visto el Evangelio de Mateo, hoy día vamos a hacer un stop al Evangelio de Juan. Pero quiero recordarles que cuando hemos visto el Evangelio de Mateo, hemos observado las bienaventuranzas, hemos observado el Sermón del Monte en el capítulo 5. Y ahí en ese capítulo 5, nuestro Señor Jesús cuestiona la enseñanza y cuestiona la teología de los fariseos. Usted debe recordar. Jesús estaba haciendo ese contraste entre la religión verdadera y la religión falsa. Eso es muy necesario. Nosotros también tenemos que ver cuál es la religión verdadera y cuál es la religión falsa. Y no estoy hablando de ser bautistas o ser presbiterianos o ser pentecostales o ser... No estamos hablando de esas cosas. Pero la religión verdadera, ¿en qué consiste? Y bueno, nuestro Señor Jesús comenzó a enseñar de ello. Así que en el capítulo 5... usted debe recordar cómo es que él cuestiona, cómo es que los fariseos estaban enseñando y cómo es que estaban practicando. Tenían una teología y tenían una práctica de esa teología equivocada. Luego, cuando se pasa al capítulo 6, Jesús sigue cuestionando las prácticas de los fariseos. Ahora, el estilo de vida que ellos estaban teniendo, sus demostraciones de religiosidad y que no tenían nada de fundamento, eso comienza a cuestionar Jesús. Porque miren ustedes, el venir a cantar al Señor no es... bueno, el Señor dice adórale, ok. Cumplir ese mandamiento, esa ordenanza, no es venir a la iglesia y cantar solamente aleluya, mi vida es tuya o algo, y así, ¿no? Y listo, ya canté, ya adoré. No es eso. No es así. Siempre, y nuestro Señor Jesús nos enseña que Él está observando y está observando en lo profundo del corazón de aquel que está cantando, de aquel que está orando, de aquel que está ofrendando, de aquel que incluso está ayunando. Jesús contrasta esas acciones de los fariseos hipócritas con las acciones que desea ver en sus discípulos al comienzo ahí de Mateo capítulo 6. Luego Jesús habla sobre la práctica de la caridad, del dar entre los fariseos. Y en contraste, Él desea que los cristianos, Él desea que sus discípulos den, pero no de una manera como lo estaban haciendo aquí los fariseos. Los fariseos estaban dando de una manera completamente equivocada. Y usted recuerda cómo es que incluso nuestro Señor Jesús halaga a una mujer que tenía apenas más o menos como unos cuantos centavitos y da como una ofrenda, y ve a alguien que tenía muchísimo dinero y agarra y va cantidad de dinero. Y el Señor Jesús halaga la ofrenda de la ancianita, de esta mujer, que dio poco, pero es que ese poco que ella dio, lo dio de corazón. Lo dio de corazón, mientras que es el dineral que pudo haber dado el otro hombre, estaba dando solamente de lo que le sobra. Era mucho, pero era solamente lo que le sobra. Entonces, nuestro Señor Jesús está haciendo ese contraste entre la manera de dar que tenían los fariseos y cómo Él quería que sus discípulos dieran. Y les estaba diciendo, no se da para ostentación, para ser ostentosos. No se da para ser alabado por los hombres, sino se da para la gloria de Dios,
para que el Padre para darnos cuenta que es el Padre el que nos ve y Él es el que al final pesa nuestras acciones. Luego, Él sigue avanzando y vincula incluso estrechamente el perdón de nuestros pecados, de los pecados que cometen contra nosotros. Lo vincula, el perdón que Dios nos ha dado con el perdón que nosotros damos a aquellos que pecan en contra de nosotros. Y lo vincula de tal manera que nos muestra que esa debe ser la práctica diaria y común de nuestra oración. Deja bien claro que la única persona que puede orar verdaderamente al misericordioso Padre Celestial no es cualquiera. Lo deja bien claro. No puedes venir y orar el Padre Nuestro si Él no es tu Padre. Es como que no puede venir a alguien de la calle a decirme, papá, ¿no? O como yo, ¿no? Papá, mi matrícula, 5 soles la matrícula de la universidad. Me tienes que dar. 5 soles le cuesta porque el primer puesto, ¿no? Lo normal creo que es 60, 80, 90, no sé. 5 soles. Pero espérate. ¿Qué pasa si viene la hija del vecino? ¿Qué pasa si viene un extraño a pedirme? Así sea 5 soles. Obviamente yo no se lo voy a dar. Pero ¿por qué tendría que darle? Si no lo conozco, no sé quién es. Viene y me dice, pero papá, me tienes que dar porque es mi matrícula. Y viene la otra persona y viene y me dice, papá, quiero que me des para mi matrícula. ¿A quién yo voy a responder? Vamos. ¿A quién es? Nuestros hijos. Usted responde a quiénes son sus hijos. Y Jesús hace eso acá. Sus discípulos le preguntan, ¿cómo debemos orar? Y Jesús responde, ustedes cuando oren, oren así. Y de plano, elimina a muchas personas en esta oración. Cuando oren, oren así. Padre nuestro. Es decir, Dios tiene que ser tu Padre. La gran equivocación que tiene todo el mundo es pensar que Dios es su Padre. Es Padre de todo el mundo. No, no es así. Si nos referimos en Padre por creación, claro, o sea, Él nos ha creado. Pero Padre de intimidad, de comunión, Dios, no todo ser humano es hijo de Dios. Y yo sé que usted en muchas ocasiones, a mí me ha pasado, me acuerdo que cuando tenía como 11 años, claro, 11 años porque estaba en 10 años, 11 años cuando estaba en 6º grado, pues el colegio donde estaba, en la sierra, pidieron que haga confirmación. Y yo decía, pero yo soy cristiano, confirmación, no me cuadraba, pero toda mi familia católica, pues, ¿no? La presión ahí, no, tienes que ir a hacer tu confirmación, ¿no? Y para hacer eso, entonces, bueno, no llegué a hacer mi confirmación, pero me acuerdo que nos llevaron a la iglesia y me pidieron que todos los alumnos pasábamos para que el cura, pues, nos escuche nuestros pecados y luego nos dé la penitencia. Y entonces yo también paso. Y ahí el cura está escuchando, dime, hijo, tus pecados. Y yo me acuerdo, creo que le dije, le quité su panqueque a mi hermana. ¿No? Creo que eso era mi pecado, para ese momento lo que yo pensaba. Y entonces él me dice, ok, hijo, 5 padres nuestros y suficiente. Generalmente se pide que se haga el Padre Nuestro y le dice a todo el mundo que rece el Padre Nuestro. Y es más, lo repiten y lo repiten. Jesús nos enseña aquí que solamente pueden orar esta oración aquellos que son hijos. No todos son hijos de Dios. No son. Y los hijos de Dios son aquellos que han venido quebrantando sus corazones a pedirle de rodillas que gobierne sus vidas, pero que antes perdone todas sus faltas y todos sus pecados con esa sangre preciosa de Cristo. Aquellos que creen en Cristo y aquellos que manifiestan luego que Dios gobierna sus vidas, manifiestan que realmente son hijos de Dios. No todos pueden orar así. Y entonces Jesús aquí nos muestra que deja totalmente claro que la única persona que puede orar el Padre Nuestro,
a ese Padre misericordioso, es la persona que ha recibido misericordia, ha entendido la misericordia y ha recibido misericordia, quien ha recibido perdón y por lo tanto se ha convertido ahora en una persona misericordiosa y en una persona perdonadora. Si Dios me perdona, soy fácil de perdonar. Si Dios mostró misericordia conmigo, soy fácil de entregar misericordia a quien sea. No importa haya hecho lo que sea. Eso es lo que muestra nuestro Señor Jesús en el capítulo 6. Quienes perdonan saben muy bien lo que significa ser perdonados, porque entendemos que somos pecadores y perdonamos porque Él nos ha perdonado. Y entonces esto desarrolla en los creyentes, en los discípulos, una actitud de gracia dispuesta a soportar, hermanos, a todos aquellos que le han hecho daño. ¿Por qué el creyente puede soportar a las personas que le hacen daño? ¿Por qué el creyente, el Hijo de Dios, puede perdonar a quienes les han hecho las peores cosas? No es por tonto, es porque ha entendido que también ha sido perdonado. Así que el Señor Jesús está en el capítulo 5, capítulo 6, está enseñando el contraste entre la falsa religión. Usted puede estar aquí en la iglesia bíblica, Gracia y Verdad. Pudiéramos estar jactándonos de tener una confesión bien sólida y bien firme. Pudiéramos estar jactándonos de ser una iglesia, aunque pequeña, aunque con pocos, pero una iglesia que busca enseñar las Escrituras y que la Biblia se enseñe correctamente. Pero aún así, usted todavía está en una religión equivocada en su corazón, totalmente desviado. Y Jesús enseña ese contraste con la falsa religión que tenían los fariseos y con la religión que debían practicar y quería que sus discípulos vivieran. Y en eso es que Jesús toca en Mateo 6:16 este tema fundamental que hoy día no lo vamos a terminar. Bueno, es más, lo vamos a terminar como en un año, creo. Y usted ya sabe de qué es. Pero no lo vamos a enseñar los domingos en la noche, no se preocupe. Es una introducción al discipulado que nosotros vamos a comenzar ya de esta semana, no todavía, sino la próxima semana. Así que tiene usted que comprar su material. Elianita le piden, por favor. ¿Y cuál es el tema? Pues el ayuno. Es un tema que no se escucha a menudo en las iglesias evangélicas. Lo practican muchos, sí, pero no se enseña realmente qué es. ¿Qué es? Es una práctica que lastimosamente es una práctica equivocada que están teniendo y que seguramente muchos de nosotros la hemos tenido. Veamos Mateo 6:16, por favor. Dice lo siguiente: cuando ayunéis, no seáis austeros, o no pongan cara tristes, cara de bautristes. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará, ¿qué dice? En público. Muy bien, en este pasaje, nuestro Señor Jesús se refiere a la práctica actual que estaban teniendo en ese momento los fariseos en los tiempos, en los tiempos en el que el Señor Jesús está ministrando, está prácticamente casi iniciando su ministerio ahí. Y Él entonces está refiriendo a esa práctica que estaban teniendo los fariseos para ese tiempo en Israel. Los fariseos, los religiosos, hacían alarde de estar ayunando. Y en muchas ocasiones he escuchado: ¿ustedes no ayunan? Nosotros ayunamos cada semana. Todas las semanas ayunamos. Y los fariseos hacían eso, un alarde de sus ayunos. El ayuno, claro, era una tradición ancestral en el pueblo de Israel. Venía desde tiempos
remotos ahí en Israel. Y muchos fariseos incluso estaban ayunando ahora 2 veces por semana y lo estaban haciendo con gran pompas, con gran ostentación. Les estaba diciendo a la gente: mírenme, 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 estoy ayunando. Y al hacerlo, ellos perdieron el propósito del ayuno. Recuerden, las Escrituras ordenaban que el pueblo de Dios debía ayunar una vez al año, al menos una vez al año. Esa era la ordenanza, una vez al año, en el día de la expiación. Pero estos fariseos ayunaban 2 veces por semana. No significa que el creyente en ese tiempo no podía ayunar otras veces, pero ordenado estaba que se ayune una vez al año. Y los fariseos estaban ayunando 2 veces por semana. 2 veces por semana. Multiplica eso por 53 semanas, creo que tiene el año. Son 106 veces aproximadamente que ayunaban al año, comparado a uno que de repente estaba ayunando una vez al año. Los fariseos estaban buscando que las personas los observen. Eso estaban haciendo. Y en ese contexto el Señor Jesús instruye a sus discípulos sobre esta práctica del ayuno. Y lo primero que podemos ver en este pasaje es que el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, debe evitar la realización de disciplinas espirituales con el fin de llamar la atención de la gente. Ese no es el propósito de realizar las disciplinas espirituales. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, el estudio, la lectura de la palabra o el estudio de la palabra. No debe ser hecho para llamar la atención de la gente. Para que la gente diga: mira, imagínate el hermano Manuel. Mira, yo leo más que tú. Es más, yo oro más que tú. No. Eso el Señor Jesús rechaza completamente. Los cristianos debemos evitar practicar disciplinas espirituales para llamar la atención. Ese no es el propósito. Nosotros los cristianos debemos evitar esas prácticas para que las personas nos vean. Ya sea ayunar, ya sea dar, ya sea orar, ya sea asistir a la iglesia, ya sea cantar. Quiero cantar, ¿para qué? Para que se escuche mi voz, pues. No llegué a ser una estrella, pero al menos en la iglesia puedo serlo. Que se escuche mi voz. Miren, y el Señor Jesús, con el ayuno, nos está, incluso lo podemos trasladar a las otras prácticas que hacemos en la iglesia. No debemos realizar o hacer esas prácticas para que nos vean, ni el hecho mismo de venir a la iglesia. No debemos hacer eso. Todo aquello que realizamos no debe ser para que los hombres nos vean. Ay, tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no voy, estos hermanos van a comenzar a hablar. Paul va a comenzar a criticar. No, va a renegar. Si no voy, algo va a decir. Así que voy. Pero viene para que sea visto por las personas. Esa no es la manera. Y Jesús aborda aquí en el versículo 16 el tema de la hipocresía y da una severa advertencia en contra de ellas. Miren, otra vez, versículo 16. Cuando ayunéis, y ahí métele cualquier disciplina espiritual. Cuando ayunéis, cuando cantéis, cuando limpies, o cuando vengas a la iglesia, o cuando, ¿qué más? Ores, o cuando, lo que es todo, incluyendo lo que dice Cristo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros
para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, en los tiempos de ese antiguo Israel, una de las cosas que el pueblo de Israel solía hacer constantemente cuando ayunaba era vestirse de cilicio y ceniza, ¿no? Como si ellos estuvieran en un funeral, ellos ponían cara tristes. Porque se suponía que el ayuno era una muestra visible de humillación y de humildad. Es decir, ayunaban aquellos que eran humildes, aquellos que se humillaban. Ese era el propósito, ayunar para humillarte, a humillar tu corazón delante de Dios. Ese era el propósito. Pero los fariseos estaban buscando que las personas vean su humildad. Es decir, eran tan egocéntricos y orgullosos que querían que vean su humildad. ¿Ven usted lo contradictorio de esto? Lamentándose por su propio pecado, se ponían de luto para que le digan a los otros: yo me lamento de mi pecado. ¿Y tú? ¿Ve? Una actitud completamente falsa. Deseando que el Señor, dice, les concediera arrepentimiento. Es decir, estoy buscando arrepentimiento. Estoy buscando que Dios me perdone. Y tú, sucio, no lo haces. Algo así, ¿ve? Deseando ellos que nuestro Dios responda a sus oraciones. Y ellos ponían ese corazón humillado. Pero Jesús dice que para su época, estos fariseos, líderes de la religión judaica, habían desviado esa antigua práctica. Esa venerable práctica la habían tergiversado, la habían distorsionado. Así que no se estaban vistiendo de cilicio y de ceniza porque tenían un interés o preocupación espiritual en realidad. Se vestían así porque sabían que todos en la comunidad iban a decir algo así como que: ¡wow! ¡Qué santo es ese hombre! ¡Qué piadoso es Teo! 2 veces por semana lo veo vestido de cilicio y de ceniza, ayunando en las calles. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué obediencia! ¡Qué piedad! Ojalá pudiéramos nosotros imitarlos y ser como ellos, llegar a esas alturas de santidad, a ese nivel de santidad. ¡Wow! Eso es lo que ellos estaban buscando, que las personas digan. Y el Señor Jesús, ¿sabes qué hace con esta práctica que ellos tenían? Él se burla de esa práctica. Y de hecho, entonces, Él está atacando 2 tipos de hipocresía que estaban presentes en los corazones de los fariseos al comportarse así como lo estaban haciendo. Y lo primero, los ataca por la hipocresía de la fingida humildad. Ellos se querían mostrar ante los demás humildes, pero justamente al querer que la gente note su humildad, estaban gritando en realidad: no somos humildes. Más o menos como que alguien hace algo pero nadie me ha visto. Mejor, a ver, ¿a qué hora viene alguien para que vea que justo estoy terminando y yo pueda decir: yo hice todo esto? Algo así, ¿ve? El ayuno es una muestra de humildad, claro. El ayuno es para mostrar nuestros corazones, que nuestros corazones sean humillados delante de Dios. Para eso es. Pero los fariseos estaban orgullosos de su humildad. Interesante, ¿no? Porque un humilde no puede estar orgulloso. Pero estos fariseos querían que los demás vean su humildad. Ellos estaban orgullosos de su humildad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo absurdo de esto? Eran ridículos. Estar orgullosos de su propia humildad y que todos lo vean, eso es ridículo. Y entonces practicaban esto. Esta humildad en las calles, esta humildad entre comillas en las calles, donde todos los podían ver, donde todos les podían dar una palmadita en la espalda y los podrían incluso venerar y tratarles con respeto porque, yo no hago así, quisiera ser como este hombre.
Y ellos, pues debe serlo. Algo así, ¿no? Y el Señor Jesús entonces lo que dice es que esta es una falsa humildad, no es verdadera humildad. Y eso va en contra del principio verdadero del ayuno. Y en segundo lugar, Jesús los condena no solamente por ser pretenciosos, por querer mostrar esa humildad, sino porque su ayuno no estaba realmente dirigido hacia Dios. Escuchen, el ayuno no estaba dirigido hacia Dios. No estaba dirigido al Padre Celestial. Su ayuno que ellos tenían, no lo veían como una especie de ayuda auxiliar que Dios nos ha dado para tener ese favor o tener ese fervor delante del Señor para nuestra oración, al venir delante de Él, por un asunto serio que pudiéramos tener, ya sea personal o ya sea en familia. No, ellos no lo veían así. Para ellos el ayuno es algo mediante el cual se logra la admiración de la gente. Ellos querían que la gente los admire. ¿Por qué? Ayunadores eran. Que los llamen, por ejemplo, uy, esta iglesia cuánto ayuna, y si ayunan tanto, qué santos son. ¿Ve? Así que en lugar de dirigir su devoción espiritual hacia Dios, lo dirigen hacia la gente. Recuerden que estamos tocando el ayuno, pero mire usted cualquier práctica que pueda tener. Si usted cualquier práctica la realiza para que la gente lo vea, usted es igual o somos igual a los fariseos. Realizarlo solamente para que nos vean las personas es ser un fariseo. Ellos deseaban ser alabados por los hombres en lugar de ser escuchados por ese Dios vivo en el ayuno. Y eso está condenando nuestro Señor Jesús. Pero Jesús no los está condenando por ayunar. No hay problema de repente si se les ocurre ayunar 106 veces al año. No hay problema, 2 veces por semana, mientras la actitud sea la correcta. Jamás Jesús dijo, hey, ustedes asegúrense de no estar ayunando. No dijo eso a sus discípulos. Cuando en un momento le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? No es que Jesús dijo, no ayunen. Lo que Jesús dijo es que yo estoy aquí. Y si estoy aquí, no hay necesidad de que ayunen. No hay necesidad de estar con el corazón agachado. Estoy ahí con ellos. Habrá momentos cuando ellos ayunen, cuando yo no esté. ¿Ven? Así que Jesús no está condenando el ayuno en el Nuevo Testamento. No hace eso. Más bien, les dice que habrá momentos en donde Él ya no esté y entonces debían ellos ayunar. Así que el cumplimiento, hermanos, de todos nuestros deberes, como incluso el dar tus diezmos, el dar tu ofrenda, no debe ser hecho para que sean vistos por los hombres. Y lo digo esto con mucho cuidado porque ustedes saben que en la iglesia no tenemos la costumbre, porque no es bíblica, obligar a las personas que puedan dar de sus diezmos y sus ofrendas. No obligamos a la gente ni condicionamos desde el púlpito diciéndole, hey, trae aquí tus ofrendas y nada de eso. No estamos haciendo así. La persona da porque en su corazón lo dirige hacia Dios. Para el avance de la obra, para el avance del... Hermanos, esta pachamancada, por ejemplo, el hermano Manuel me dice, pastor, ¿por qué ha salido tan barato? ¿Por qué tan barato? ¿No? Si en realidad una pachamanca está 25 soles, creo el plato, 20 soles. Pero pequeño está 15. El que se sirvieron hoy día era, hermanos, uno de 25 soles siquiera. Y costó 9 soles. Bueno, pues, hermanos, de alguna manera la iglesia siempre también puede usar de sus fondos para poder solventar algo, ¿no? Para que los hermanos todos puedan estar presentes y comer y no les afecte su economía. Pero cuando damos, debe ser hecho pensando
en nuestro Señor, el dar, el orar, el cantar y todo eso. Así que el cumplimiento de todos nuestros deberes espirituales debe ser hecho para nuestro Dios y no buscando que las personas nos puedan ver como, wow, mejores que los demás. No debe ser arrogante nuestras acciones. Debe resultar más bien en una muestra abierta de humildad que nos recuerde cuán dependientes nosotros somos de la gracia de Dios. Y por lo tanto, no nos envanece. Más bien nos humilla para con Dios. Eso es lo que hace. No nos levanta ni nos exalta delante de los hombres, sino buscamos la humillación delante del Señor y que Él lo haga. Y cuando Él nos humilla, pues está bien. Y también se nos recuerda que en el cumplimiento, hermanos, de nuestros deberes religiosos, sin importar lo que hagamos, sin importar si Dios nos ha ordenado hacer esas cosas en la palabra, explícitamente o no estén, nunca debemos hacerlas para que la gente nos alabe. Jamás debemos hacer las cosas para que la gente nos mire, nos observe. Y claro que es muy tentador hacerlo, usted lo sabe. Participar en el servicio de la iglesia, cantar en el coro, tocar un instrumento para que la gente nos mire. Ayudar en alguna actividad para que la gente nos mire. O para que el chico o la chica nos mire. Y eso no es correcto. No hacerlo para que cuidemos nuestra reputación de los demás. Tal vez alguna vez alguien pudo haber dicho, es que tengo que apoyar porque si no, ¿qué van a pensar de mí? Tengo que asistir a la iglesia, si no, ¿qué van a pensar de mí? Tengo que dar porque muchos de repente me observan y ven que no doy. No, no es de esa manera. Cuando nosotros empezamos a pensar así, nos unimos a esos hipócritas fariseos del pasado. No tenemos cuidado de nuestra práctica religiosa que el Señor ha ordenado en su palabra, pero no debe ser hecho para los hombres. Y Jesús lo deja muy claro en el versículo 16, que toda nuestra práctica religiosa debe ser para Dios y no para la atención de los demás. Yo quiero que medites, hermanos. No, como les dije, todos están cansados. Yo sé que no están dando mucho porque han jugado fútbol, han jugado vóley, sus hijos están ya desmayándose porque han estado todo el día en la piscina, ¿no? El sol hoy día ha sido bravo, hermanos, bravísimos. Colorados los veo a muchos acá. Pero quiero que te pongas a pensar en las prácticas que tú realizas, las prácticas espirituales que haces. Si tú las realizas para ser visto por las personas, estás teniendo esa actitud fariseica. Por ejemplo, de nuevo, recordemos lo que acabo de decir. ¿Qué práctica religiosa se te viene a la mente? A ver, díganlo ustedes. Por acá, Teo. Orar. No orar para que la gente nos escuche. Orar para que el Señor sea quien nos escuche. No vayan a ser como un familiar que tenía, que cuando se ponía a orar por los alimentos, terminaba orando hasta para los niños del África. Y no solamente eso. Y en medio de la oración, Señor, y tú sabes, está orando por los alimentos. Y tú sabes, Señor, que están sus hermanas ahí presentes en la mesa. Tú sabes, Señor, que a ti no te gusta que los hermanos peleen. Tú sabes, Señor, que la enemistad entre hermanos a ti no te agrada. Y recién se habían peleado. Estaba orando para que sea escuchado por los demás. ¿Te das cuenta? Esa no es la manera de practicar. Esa no es la manera de venir delante del Señor en tus oraciones. Aquel que da, ¿no? Y yo escuché una vez cuando era adolescente, ¿no? Viene, en el pasado, en la IEP, te pasaban el ofrendero.
No es que tú pasabas al frente voluntariamente y si quieres te quedas. No, en la IEP lo que hacían era, te pasaban el ofrendero ahí, sí. No dabas y se quedaba el diácono ahí. Se quedaba, apúrate, ¿no? Y si tú no, y en muchas ocasiones yo veía que cuando ya va a comenzar las ofrendas, muchos se iban al baño. Porque los diáconos eran bravos, no se movían para nada ahí, de esa posición. Y entonces una vez alguien dijo, está viniendo el diácono, si no, ¿qué van a decir? Sacó, ¿no? Y hizo así, el más chiquitito agarró, la moneda más chiquitita, y cuando vino el diácono esta vez, metió su mano hasta el fondo para que no suene que es moneda pequeña. Así, y lo dejó ahí. Pero sacó su vuelta al toque. Y lo estaba haciendo para que las personas lo vean. Hipócrita. Si no tienes para dar, no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo. Porque el hacerlo hipócritamente, ¿de qué te sirve? No sirve de nada. Ahora, tampoco podemos nosotros quedarnos con eso, ¿no? O sea, si yo no quiero dar, no lo voy a dar, porque de hipócrita no voy a dar, así que nunca doy. Eso habla de un corazón ya totalmente, ¿no? Que no ha sido nada de transformado, no porque queremos que den, sino porque un corazón dadivoso, un corazón que ha recibido la dádiva de Dios, es un corazón que sabe ser dadivoso para con todos incluso. Para los del coro, para los de la música, cuando cantan, les importa muchísimo qué es lo que la gente dice. Y eso se nota rápido. Se nota muchísimo. Cuando, por ejemplo, si estás buscando el micro el mejorcito de todos, ¿será hecho para el Señor o será hecho para la gente? ¿Te das cuenta? Y en el caso del ayuno, porque vamos a ayunar, no debe ser hecho para restregárselo a la gente diciendo yo estoy ayunando. Mira, yo ayuno, yo soy más espiritual que tú. Lees tu Biblia, no es para que en tu casa estés diciendo y tú no lees nada. Mira, yo cómo leo. No, ahí estás actuando completamente equivocado. Con el ejemplo puedes leer, orar y practicar tu disciplina espiritual y los otros con el ejemplo pudieran seguirte. Pero de ahí a decirle, hey, tú no. Eso no es la manera correcta. Y nuestro Señor lo que nos enseña aquí es que esa no es la manera correcta de venir delante del Señor. Una hipocresía o venir delante de Él hipócritamente, mostrando una falsa humildad, es la actitud de un corazón que no ha sido transformado delante del Señor. ¿Para qué venimos a hacer las cosas? ¿Por qué oramos? Porque queremos conversar con nuestro Dios. No nos importa los demás, queremos conversar con nuestro Dios. ¿Por qué ofrendamos? Como Freddy alguna vez oró y dijo, Señor, permite en algo poder expresar nuestro agradecimiento de todo lo que tú nos das. Algo así oró. Un corazón que entiende que el Señor le ha entregado, que Dios le ha entregado su mismísimo Hijo. No es un corazón que no está preocupado por el avance de su obra, por el sostenimiento de la obra. No es alguien que está así alejado de esas cosas. Y cuando lo hace pensando en su Dios. Cuando ora, cuando canta, cuando ofrenda y cuando ayuna, no tiene un corazón orgulloso. Mírame cómo ayuno. ¿Por qué no vienes al ayuno? Pecador, yo porque vengo soy mejor que tú. Esa no es la actitud. Vamos a ayunar más adelante, sí lo vamos a hacer. Pero cuando lo hagamos, recordemos, no es para que la gente nos mire. No es. Si lo hacemos para acercarnos al Señor en oración, en comunión. Y si el hermano, la hermana no ayuna, pues simplemente orar por esa persona. No diciendo, Señor, llévatelo porque no es como yo. Sino, Señor, primero transforma mi corazón. Hazlo, por favor.
Pongámonos de pie. Buscar a Dios, el buscar a Dios no debemos venir a buscar a Dios pensando en las cosas que nosotros podemos recibir delante de Él. Porque mira tú, cuando un político está en un cargo elevado, ¿cómo ve cuando una persona que nunca se le ha acercado para nada, nunca lo ha saludado, nunca ha sido respetuoso, y el día que alcanzó un cargo bien alto, toca la puerta? Hola, ¿cómo estás? Mira. ¿Qué es lo que piensa ese político? Este hipócrita está interesado porque nunca me hizo caso, caminaba por ahí, ni siquiera me saludaba, pero ahora sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Sabe muy bien que está viniendo a pedirle cosas interesadamente. Muchas personas se acercan así delante del Señor. Vienen solamente a orar cuando están en problemas, en dificultades. Y lo único que quieren es que Dios les solucione sus problemas. Esa no es la manera de venir delante del Señor. Claro que Él soluciona problemas. Claro que lo hace. Lo hace siempre y lo seguirá haciendo siempre. Imagínate, es un Dios omnipotente. Pero al acercarnos a Dios, no es buscando un favor personal para un asunto temporal. El acercarnos a Dios es acercarnos con el corazón en la mano, diciéndole: Señor, he estado mucho tiempo viviendo y haciendo lo que me da la gana, lejos de tu voluntad. No he tomado en cuenta tu palabra. He hecho lo que no te agrada. Constantemente he volteado mi espalda de ti. Pero hoy vengo a pedirte perdón y a pedirte que gobiernes mi vida. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Ese es el corazón de alguien que verdaderamente se acerca a Dios. No es alguien que viene, vengo a la iglesia para que, en la iglesia oran, así que si alguien puede orar por mí, o si el Señor me ve que estoy entrando a la iglesia, seguramente me va a solucionar mi problema. No es. Esa actitud no es. Entiendo que esto es lo que se usa generalmente en las iglesias para llenar las sillas hasta el fondo de personas. Cuando les dicen, ven a la iglesia y el Señor te va a solucionar tus problemas. No. No venimos delante de Dios interesados porque nos solucione el problema en el cual te has metido a veces por tus propias equivocaciones. Venimos delante del Señor reconociendo: Señor, nunca te tomé en cuenta. Señor, te di la espalda. Señor, tu palabra no me ha interesado. Lo que tú tengas que decir no lo he tomado en cuenta. Perdóname, quiero hacerlo desde ahora. Y aunque mis problemas continúen, pero esta vez quiero atravesar mis dificultades contigo. ¿Habrá de un corazón así en esta noche?